Señor Jesús, invocamos tu nombre en esta mañana, Señor. Sí, Señor Jesús. Te damos gracias por esta reunión de iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta familia, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias por hacernos parte, Señor, de tu familia, Señor, la familia de los santos, Señor. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos, Señor. Hoy queremos exaltar y glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Llénanos de ti, Señor, de tu espíritu. Llénanos de tu gozo, Señor. Oh, Señor Jesús, volvemos a ti nuestro corazón, Señor. Aún, Señor, si hay pecado en nuestra vida, cúbrenos con tu sangre preciosa, Cristo. Queremos estar, Señor, hoy delante de ti, creyendo que tú estás aquí, Señor. Abrimos nuestros labios, Señor, para proclamar, Señor, tu grandeza, tus virtudes, Señor. Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Sé exaltado en esta hora, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor, alabanza, por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor, alabanza, por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Una vez más te exaltamos. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza, por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Majestuosamente reinas sin igual, tú eres poderoso Dios. Te proclamaré y te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Majestuosamente reinas sin igual, tú eres
poderoso Dios. Te proclamaré y te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Amén, te exaltamos, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre, Señor Jesús. Bendito eres, tú eres el Rey, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, eres tú. Bendito tu nombre para siempre. Sé exaltado en esta hora, Señor. Gobierna sobre nosotros mientras cantamos, Señor, a tu nombre. Bendito eres, Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Amén, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro Rey, Señor, y nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Oh, Señor. Tú eres el sacerdote y obispo de nuestras almas. Bendito eres, Señor Jesús. Rey de justicia, Rey de paz, sin principio ni fin. León de Judá, mi Salvador, mediador eterno. Rey de justicia, Rey de paz, sin principio ni fin. León de Judá, mi Salvador, mediador eterno. Sacerdote para siempre, mayor que Aarón, mayor que Abraham. Juró el Señor, no se arrepentirá. Gran sacerdote para siempre, mayor que Aarón, mayor que Abraham. Juró el Señor, no se arrepentirá. Gran sacerdote para siempre, Melquisedec. Melquisedec. Santo y sin mancha, inocente, perfecto para siempre.
santo y sin mancha, santo y sin mancha, inocente, perfecto para siempre. Amén, Señor, tú eres santo y sin mancha, santo y sin mancha, inocente, perfecto para siempre. En ti no hubo pecado, Señor, santo y sin mancha, santo y sin mancha, inocente, perfecto para siempre, constituido en el poder de una vida indestructible. Cristo, que está sentado en el trono, Cristo, que está sentado en el trono, Cristo. Cristo, obtuviste la victoria, Cristo, obtuviste la victoria, Cristo, obtuviste la victoria, Cristo. Cristo, el que está sentado en el trono, Cristo, el que está sentado en el trono, Cristo. Santo y sin mancha, inocente, perfecto para siempre. Amén, tú eres santo, Señor, santo y sin mancha, inocente, perfecto para siempre. Amén, Señor Jesús, santo y sin mancha, inocente, perfecto para siempre, constituido en el poder, constituido en el poder de una vida indestructible. Cristo, que está sentado en el trono, Cristo, que está sentado en el trono, Cristo. Cristo, obtuviste la victoria, Cristo, obtuviste la victoria, Cristo. Sentado en el trono, Cristo, que está sentado en el trono, Cristo. Cristo, obtuviste la victoria, Cristo, obtuviste la victoria, Cristo. Bendito eres, Señor Jesús, gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, santo y sin mancha, apartado de los pecadores.
tal sacerdote nos convenía, santo y sin mancha, sin pecado, sin maldad, perfecto para siempre, quien se compadece de nuestras debilidades. Oh Señor, te hiciste en forma de siervo, en semejanza de hombre de pecado, y a causa del pecado condenaste al pecado en la carne, pero tú nunca pecaste, bendito Señor Jesucristo. Por eso eres nuestro abogado delante del Padre, que puede justificarnos, Señor, de toda nuestra maldad. Bendito eres, gran sumo sacerdote. Gran sacerdote para siempre, mayor que Aarón, mayor que Abraham. Juro el Señor no se arrepentirá. Gran sacerdote para siempre, mayor que Aarón, mayor que Abraham. Juro el Señor no se arrepentirá. Sacerdote para siempre, Melquisedec. Oh Cristo, Melquisedec, Rey de justicia, Rey de paz, Cristo. Sacerdote, Melquisedec. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu misericordia que es eterna, Señor. Gracias, Señor. Digno del Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Levantamos cántico nuevo al que en el trono está. Digno el Cordero, digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Levantamos cántico nuevo al que en el trono está. Una vez más, digno el Cordero que fue inmolado. Digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Levantamos cántico nuevo al que en el trono está. Santo, santo, santo es el Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Tú eres mi todo Dios y yo te adoro. Santo,
santo, santo, es el Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Eres mi todo Dios y yo te adoro. Oh, te adoramos, Señor. Revestido de arco iris, relámpagos y luz resplandeciente, honor y bendiciones, gloria y poder a ti, al único y sabio Rey. Revestido de arco iris, relámpagos y luz resplandeciente, honor y bendiciones, gloria y poder a ti, al único y sabio Rey. Santo, 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 es el Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Tú eres mi todo Dios y yo te adoro. Cristo, todo nuestro ser, me llenas, Cristo, de maravillas al escuchar tu nombre en los cielos. Jesús, tu nombre es poder, aliento y agua viva, gran misterio para mí. Santo, 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 es el Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Eres mi todo Dios y yo te adoro. Santo, 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 es el Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Eres mi todo Dios y yo te adoro. Tú eres santo, 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 es Cristo. Santo, 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 es mi Señor. Santo, 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 es aquel que está en el trono. Santo, 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 es mi Señor. Santo, 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 es mi amado quien pronto vendrá. Santo, santo,
santo, Cristo. 3 veces santo. Oh, bendito es el Señor, que está a la diestra del Padre. Bendito eres, Cordero de Dios. Bendito es nuestro Dios, que está sentado en el trono, el que era, el que es, el que ha de venir. Bendito eres para siempre, Señor. Amén. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Pues frío la mañana, ¿no? Bueno, yo sí estaba muy friolento, pero qué bueno que ya está saliendo el solecito y pues lo recibimos con mucho gusto, ¿no? Están muy serios, hermanos. ¿Les hice algo? Díganme la verdad. No lo saludé. Lo vi en la calle y pasé de largo. Bueno, pues vamos a orar y comenzamos. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias en esta mañana por tu gran fidelidad, por tu misericordia, por tu favor hacia nosotros. Y pues en esta mañana que estamos reunidos en tu nombre, pues pedimos que tu presencia esté aquí en medio de nosotros, Señor, que tú puedas hacer tu obra en cada uno de nosotros, que puedas encontrar corazones dispuestos, corazones abiertos a ti, a tu palabra. Por tal motivo pedimos, Señor, tu presencia, pedimos, Señor, tu llenura, pedimos la vida de Cristo, la llenura de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros. Toma tú el gobierno de este tiempo y bendícenos, Señor, conforme a la revelación que hay en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues nuevamente sean todos bienvenidos. Y vamos saben que el discipulado del viernes tuvimos problemas con el internet y se interrumpió pues esa plática. Para mí fue muy edificante y fue realmente algo de parte de Dios el que pudiéramos hablar, pues lo que les platiqué en pues el viernes en la mañana. Entonces quisiera retomar esto, seguramente muchos no lo han escuchado, a otros sí, y será como un repaso, pero es importante el que podamos considerar esto en las Escrituras, porque hay un mensaje de Dios para todos nosotros en este pasaje. Así que, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 33 y vamos a darle lectura a los primeros 3 versículos y después pues continuamos. Dice aquí Éxodo 33 versículos del 1 al 3. Dice aquí: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Dice: y yo enviaré delante de ti el ángel
y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el desierto, dice aquí la Escritura. Bueno, aquí en este capítulo hay algunas cosas que son muy destacadas. Yo les decía que, por ejemplo, el versículo 11 de este capítulo es muy importante, porque aquí se nos habla de cómo había una comunión tan íntima entre Dios y Moisés, Moisés y Dios, que nos dice aquí la Escritura en el versículo 11 que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Había una intimidad, había una cercanía muy interesante entre Dios y Moisés, Moisés y Dios, como no se dio con otros personajes en las Escrituras. O sea, si revisamos, y más adelante vamos a leer un versículo en cuanto a esta relación tan cercana que tenía Moisés con Dios. Y otros hombres de Dios pues también tuvieron una intimidad muy fuerte con Dios, pero es muy peculiar y es muy interesante y de hecho yo creo que hasta única esta comunión que tenía Moisés con Dios. Pero bueno, en este capítulo hay versículos que cuando los leemos pues siempre nos llaman la atención y seguramente hasta los tenemos subrayados en nuestra Biblia, si es que tenemos Biblia. ¿Traen Biblia? No se olviden de traer la Biblia, hermanos. Yo prefiero, y siempre lo he dicho, que traigan mejor su Biblia. Miren, yo hasta traigo 3. Aquí está una Biblia, 2 Biblias y una tercera de repuesto, ¿no? Prefiero que traigan la Biblia así que la traigan en su celular, porque acuérdense que yo soy muy mal pensado, ¿no? Y luego puedo pensar que tal vez no están aquí, están por otro lado, ¿no? En una conversación ahí que no tiene nada que ver con la reunión de iglesia. Entonces, traigan su Biblia, eso es muy importante. Pero bueno, entonces, aquí pasando por este capítulo 33, hay versículos que son muy interesantes, como el 14, por ejemplo. El 14 dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces es un versículo que seguramente hasta si tenemos nuestra Biblia lo hemos subrayado. Y en el 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y estos versículos nos han puesto a pensar muchas cosas. Seguramente hasta hemos orado en este sentido. Señor, que tu presencia esté conmigo, que me dé descanso y que tu presencia esté con todos nosotros. Y en ese sentido estamos, ¿no? Y de este capítulo seguramente es algo que nos llama bastante la atención. Pero hay algo muy interesante al iniciar este capítulo, y es que Dios le dijo a Moisés, Moisés, este es el tiempo para que subas a la tierra que yo prometí a mi siervo Abraham, que era mi amigo, a Isaac su hijo y a Jacob su nieto. Este es el tiempo para que ya salgan de este desierto y vayan a tomar posesión de la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que vayan, yo voy a enviar un ángel delante de ustedes para que les ayude a echar fuera al cananeo, al eteo, al jebuseo, al heveo, a todos los que habitan esa tierra que yo les prometí. Pero, dice el versículo 4, dice, pero yo no subiré en medio de ti. Y esto, amados hermanos, era una mala noticia. De hecho, el versículo 4 confirma este asunto. Dice el versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vaya que era una mala noticia, dice, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, dice aquí la Escritura. Entonces, el hecho de que Dios le estaba diciendo a Moisés y al pueblo de Israel, suban y tomen ya por herencia esta tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero yo no voy a subir con ustedes, era una mala noticia, hermanos, no era una buena noticia. Y el pueblo lo entendió de manera correcta y pudo entender esto. Era verdaderamente una mala noticia, era de hecho una noticia muy trágica el que Dios les anunciara que no subiría con ellos a esa tierra donde fluía la leche y la miel. Y el pueblo lo entendió muy bien y podemos ver aquí una humillación por parte de ellos. Podemos ver que en cierta medida ellos se arrepintieron de sus pecados anteriores, porque el contexto de este capítulo 33 sin duda alguna es el 32. ¿Y qué sucedió en el 32? Bueno, en el 32 leímos cómo
pues Moisés estaba en esta comunión tan íntima con Dios en el monte, estaba recibiendo instrucciones por parte de Dios. Y esta comunión en la que estaba Moisés con Dios, pues se extendió por 40 días y 40 noches, donde Moisés no había probado alimento, estaba como en un ayuno en esta comunión con Dios. Y aunque Moisés no estaba comiendo un alimento físico, estaba comiendo el verdadero pan, ¿de acuerdo? Porque Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí estaba Moisés con Dios, Dios con Moisés, en esta íntima comunión. Y de pronto esta comunión es interrumpida por Dios. Dios interrumpió esa comunión y le anunció a Moisés: Moisés, el pueblo que sacaste de Egipto se ha olvidado rápidamente de mí, se ha apartado de mis caminos, así que desciende ya, porque el pueblo se ha desenfrenado. El desenfreno que estaba viviendo el pueblo de Israel fue provocado por Aarón. Digámoslo de esta manera, era el que estaba en lugar de Moisés, mientras Moisés estaba en comunión con Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Aarón permitió que el pueblo se desenfrenara, o sea, no había límites, no había algo que frenara al pueblo de Israel en todo este pecado que estaban unido a la idolatría de este becerro de oro que construyó Aarón. Aarón dijo, el pueblo llegó a Aarón y le dijo: ¿sabes que este varón Moisés que nos sacó de Egipto? Pues no sabemos de él, ya son 40 días, no sabemos nada de él, así que haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y Aarón se dejó intimidar por el pueblo, así que accedió a este asunto, les pidió los zarcillos de oro que habían en los hombres y en las mujeres, y entonces este hombre construyó, ¿sí?, un becerro de oro. Aunque después, cuando llegó Moisés y le dice: ¿qué hiciste esto? No, pues yo eché el oro al fuego y eso fue lo que salió. Mentirosote Aarón. Él le dio forma al becerro, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces Moisés desciende del monte de esta comunión y se encuentra esta situación. Prende en fuego este ídolo de oro, lo reduce a cenizas, lo echa sobre un río y hace que el pueblo beba de esa agua. Entonces, este es el contexto del capítulo 33, donde después de esto, y por causa de esa idolatría, recordemos que hubo en número de 3,000 personas que murieron. Con este acto de idolatría, los que estuvieron de parte de Moisés, porque Moisés dice: quien esté de parte mía y de parte de Dios, pásense de este lado, tomen su espada, ¿sí?, y maten pues aquellos que han adorado, que participaron en este desenfreno. No importa si es tu vecino, tu amigo, tu familiar, quien esté de parte mía, tome su espada y mate a aquel que participó de esta idolatría. Y vemos que los levitas, con este acto, con este celo de Dios, se consagraron para Dios. Y vemos esta situación. Entonces, pasa este asunto del capítulo 32 y capítulos anteriores, donde el pueblo murmuraba y se quejaba en contra de Dios y en contra de Moisés. Se quejaban de Moisés, se quejaban de Dios y que, ¿qué vamos a comer? Dios será capaz de poner una mesa aquí en el desierto y ahora tenemos sed y en fin, quejas, murmuraciones, tentaron a Dios, en fin. Todo esto es el contexto de este versículo 33. Entonces Dios le dice aquí en el capítulo 33, es el momento, Moisés, de que subas con este pueblo a la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, a esa tierra que fluye la leche y la miel. Yo voy a enviar un ángel delante de ustedes, él les va a ayudar para poder conquistar esa tierra y que ustedes la habiten, y de esta manera yo cumpliré mi promesa. Pero debes de saber algo, Moisés: mi presencia no irá con ustedes, no irá contigo. Entonces el pueblo lo entiende y dice: esto es una mala noticia. Tan grave era esta noticia que nos dice el versículo 4 que se vistieron de luto. O sea, era una expresión, amados hermanos, de que se habían equivocado, que era lamentable esta noticia, que era verdaderamente mala. Entonces ellos hicieron al lado todos sus atavíos. La Nueva Traducción Viviente dice que se despojaron de sus joyas y de su ropa fina. Entonces ellos se vistieron de luto, y esto expresaba el gran lamento que estaba experimentando Israel por consecuencia de esta mala noticia de que Dios no iría con ellos. Y eso está tremendo, hermanos, porque nos damos cuenta que el pueblo
sí lamentó esta situación. O sea, no fue algo ligero, no es así como que, bueno, pues Dios dijo que subamos a la tierra prometida, qué buena onda. Dios va a cumplir con su promesa y vamos a subir a la tierra prometida por fin. Vamos a dejar ya este desierto y vamos a estar pues en la tierra prometida. No, vemos que el pueblo se afligió ante este asunto y se vistieron de luto. Porque cuando la presencia de Dios no está con nosotros, hermanos, estamos como en un funeral. Esa es la verdad. O sea, porque Dios es la vida. Él es el Dios de la vida. Si Él no está con nosotros, entonces estamos como experimentando el ir a un funeral. O sea, el que el pueblo de Israel subiera a la tierra prometida sin Dios es como participar de un funeral. Era que Dios estuviera ausente sin su pueblo, no estuviera en medio de su pueblo. Era un asunto de muerte, era un asunto muy lamentable, ¿sí? Que el pueblo entendió perfectamente y por eso se despojaron de sus joyas y de su ropa fina y se vistieron de luto. Señor, es muy trágica esta noticia. De verdad, como dice el versículo 4, es una mala noticia el que tú no subas con nosotros. Entonces, podemos ver que Dios no se estaba negando a entregarle a su pueblo la tierra prometida, aún después de este grave pecado del capítulo 32, el becerro de oro. Dios estaba aún dispuesto a entregarles la tierra prometida a pesar de este grave pecado que cometieron en el capítulo anterior, en el 32. Entonces Dios decía, ustedes pecaron, bueno, pero yo voy a cumplir con mi promesa. Voy a cumplir lo que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por amor a ellos voy a cumplir mi promesa. Así que suban a la tierra de Canaán, a la tierra que donde fluye la leche y la miel. Y también Dios no negó su protección hacia el pueblo. Le dijo, bueno, yo no voy a ir con ustedes, les voy a entregar la tierra y también voy a enviar un ángel delante de ustedes para que los proteja y para que puedan conquistar la tierra. Pero a pesar de este asunto, amados hermanos, cualquier bendición, y esto lo entendió el pueblo y lo entendió también Moisés, cualquier bendición sin Dios carece de valor. Esa es la verdad. Cualquier bendición de Dios, cualquier promesa cumplida por parte de Dios sin su presencia, carece de valor, amados hermanos. O sea, piensen en esto. Dios cumpliría su promesa de llevarlos a la tierra prometida y enviaría un ángel para que los protegiera, pero la presencia de Dios no estaría con ellos. Dios no estaría en medio de ellos. Entonces Dios cumpliría su promesa, pero sin su presencia. Y esto es algo muy grave. O sea, imagínense, Dios cumpliendo sus promesas, pero no estando el presente en el cumplimiento de ellas. Porque miren, ayer platicábamos en la reunión aquí también del sábado y Irma comentó, ¿no? Cómo Dios, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es verdad, porque cada palabra que Dios ha prometido, la va a cumplir. O sea, piensa en las promesas que Dios te ha dado. Dios las va a cumplir, hermano. Pero la pregunta es esta: ¿Dios cumplirá su promesa con su presencia o sin su presencia? Y esto es algo que debemos considerar con mucha seriedad. Porque Dios puede cumplir sus promesas, porque nos dice en Números, esto sí quiero que lo leamos, capítulo 23, versículo 19, Números 23, 19 nos dice de Dios, dice, Dios no es hombre, aquí está, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, Dios, como no tiene la naturaleza humana de nosotros, en el sentido de que nosotros podemos hacer promesas y no las cumplimos, Dios no es así. Dios en este sentido no es como nosotros, que Él hable algo y no lo cumpla. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él cumplirá cada palabra que ha prometido a su iglesia, cada palabra que ha prometido a Jesucristo, Dios lo que le ha dicho a Jesucristo, Dios lo que ha dicho a su iglesia,
Y también lo que Dios te ha dicho a ti, amado hermano. Dios cumplirá con cada una de sus palabras, porque Él no es mentiroso, porque Él no se arrepiente de aquello que ha prometido, ¿de acuerdo? Ahora bien, pensemos en esta situación. Dios cumplirá sus promesas, pero la pregunta aquí es la siguiente: ¿cumplirá Dios su promesa con su presencia o sin su presencia? Yo les hablaba de algunos ejemplos que se me hacen importantes. Por ejemplo, yo citaba este ejemplo. Dios te ha prometido que te vas a casar, hablando de los solteros. Dios te ha prometido esto, te vas a casar, ok. ¿Cómo se cumplirá esa promesa por parte de Dios? ¿Con su presencia y su bendición o sin su presencia? Porque muchos cristianos se pueden llegar a casar porque Dios se los prometió, pero tal vez la bendición de Dios no está allí, amados hermanos. Y si la presencia de Dios no está allí, mejor ni te cases, en serio. De por sí el matrimonio es difícil, es algo que Dios utiliza para pulir nuestro carácter, para que se forme más Cristo en nosotros. Y si a esto le sumamos que la presencia de Dios no está en eso, entonces pues es muy lamentable, ¿no? O pensemos en otros ejemplos. Dios te ha prometido un buen trabajo, por ejemplo, y tú dices, pues mi trabajo, pero tú ves las estrategias y las maneras para obtener ese trabajo, y lo obtienes y te va bien económicamente, pero la presencia de Dios no está allí. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué queremos? Entonces, vemos que esta situación que Dios le anunció a Moisés y al pueblo, pero yo no subiré en medio de ti, como dice el versículo 3 de Éxodo 33, era algo muy lamentable. Era algo muy lamentable. Fíjense, la promesa de Dios, ponía también yo este ejemplo, es como, por ejemplo, algo que tú vas a comer hoy, ¿no? En esta mañana fría, bueno, ya salió el solecito, qué bueno. Pero supongamos que desde la mañana pensaste, nada mejor que para este frío, un caldo tlalpeño, ¿no? O una sopa de tortillas, ahí sí con su aguacate y con la crema y su chipotle, delicioso. Y ya te lo sirven y está calientito, a la temperatura que a ti te gusta. O un mole de olla, se va la luz. Un mole de olla de 10, ok, entonces tienes el mole de olla, delicioso ahí su carne de res, blandita, suavecita, ¿no? Ahí le pusieron un hueso con su tuétano, le dio un sabor delicioso. Y ahí está el asunto, ¿no? A la temperatura que te gusta, ¿no? Está tibio, está así delicioso. Y de pronto comienzas a comerlo, pero te das cuenta que le falta la sal. Pues, sin sal, ¿a qué te sabe un alimento? Entonces, esto que Dios le estaba diciendo a Israel, suban a la tierra prometida, suban a la tierra donde fluye la leche y la miel, pero yo no subiré en medio de ustedes, era como ese caldo tlalpeño sin la sal, amado hermano. O sea, era algo insípido, era algo sin sabor. El que Dios no fuera con ellos era una mala noticia, era muy lamentable, era algo que sería, el poseer esa tierra sería algo insípido, no tendría sentido, de hecho no tendría mucho valor. Y esto, si Israel se hubiera conformado, si Moisés se hubiera conformado a subir a esa tierra y hubieran dicho, bueno, pues Dios dijo que no va a subir con nosotros, bueno, pues ya ni modo, pero tomemos la promesa de Dios, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar posesión de esa tierra, hubiera sido algo sin sabor, hubiera sido algo insípido y hubiera demostrado que al pueblo de Dios lo único que le importaba era la bendición de Dios, aunque su presencia no estuviera. Y déjenme decirles que eso sucede aún el día de hoy. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos al que nos da la bendición. No queremos la presencia de aquel que derrama su bendición sobre nosotros, amados hermanos. Pero aunque nosotros podamos recibir lo que Dios ha prometido, sin su presencia no tiene sabor, no tiene sentido, es insípido. Se pueden cumplir todas sus promesas, pero sin su presencia, ¿qué sentido tiene, hermanos? Hay un hueco que no se puede llenar con nada.
aún cumpliéndose sus promesas. Hay un hueco enorme que no se puede cubrir por la ausencia de Dios. Así que es mejor que se cumplan sus promesas en los tiempos de Dios, que nosotros no le ayudemos, que no seamos creativos para ver la manera de echarle la mano de Dios. Te echo una manita para que tus promesas se cumplan. Mejor dejemos que Dios lo cumpla en sus tiempos, como Él lo ha planeado, amados hermanos, para que la bendición venga acompañada de la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! Vemos que el pueblo pues se humilló en este sentido, o sea, sí fue una mala noticia para ellos, se vistieron de luto y pues hicieron a un lado las joyas y la ropa fina. Entonces ellos decidieron ponerse en esta actitud que revelaba pues su corazón, amados hermanos. Dios le decía a este pueblo, versículo 5, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Dice, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Pero vemos que esto de dura cerviz, la Nueva Traducción Viviente nos dice que era un pueblo rebelde y terco, y debemos de reconocer que en muchos momentos de nuestra vida nosotros hemos pasado por esta situación. Somos rebeldes y somos tercos, y queremos hacer nuestra propia voluntad y queremos adorar lo que queremos adorar nosotros y no a Dios. Entonces vemos esto aquí que dice la Escritura. Entonces podemos ver esto aquí. Bueno, la traducción viviente dice: sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino, dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 3. Pero bueno, vemos esta situación. Inmediatamente después de esta noticia por parte de Dios a Moisés y a todo el pueblo, vemos cuál fue la actitud de Moisés. Moisés fue a buscar la presencia de Dios como era su costumbre, era un hábito muy bueno que tenía Moisés de estar constantemente buscando la presencia de Dios. Y dice aquí el versículo 7, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y ahí la gente podía ver esta comunión que tenía Moisés con Dios. Bueno, aquí nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué se habla del tabernáculo si todavía no estaba construido? La construcción del tabernáculo ya lo vemos hasta el capítulo 36, ¿no? Donde Dios pues ya inspiró a dos hombres, ¿no? Se me van estos nombres, me cuestan trabajo: Bezalel y Aholiab, ¿no? Que Dios los llenó del Espíritu de Dios, llenos de sabiduría, de inteligencia, de ciencia para construir toda arte, ¿no? Aquello que Moisés recibió en visión, o no sé de qué manera, pero Dios le mostró todo lo que tenía que construir del tabernáculo, los materiales, las medidas, todo se lo mostró Dios. Moisés viene con estos dos hombres y después comienzan a construir esto. Antes pues fue convocado el pueblo para poder reunir ofrendas para construir el tabernáculo, y vemos que fue demasiado lo que se reunió, de tal manera que llegaron Bezalel a decirle a Moisés: ¿sabes qué? Lo que ha dado el pueblo ya es suficiente, ya que no traigan más, ya es suficiente lo que han traído, ya podemos construir todo lo que Dios ha dicho. Entonces vemos que la construcción del tabernáculo fue más adelante. Entonces aquí, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere con ese tabernáculo del versículo 7 si todavía no estaba construido? Y después Moisés dice que sacó este tabernáculo fuera del campamento donde todo Israel estaba acampando, lo sacó fuera de todos ellos donde tenían sus tiendas de campaña, y Moisés lo puso fuera, lejos de todos estos que estaban acá, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Bueno, este tabernáculo de reunión era la propia tienda de campaña de Moisés. Era el lugar donde él vivía, digámoslo de esta manera. Era su hogar, era su casa, era su tienda de campaña donde él vivía. Él entonces desarmó su tienda de donde estaban todos acampando, todo el pueblo de Israel, lo sacó de allí y armó su tienda, su hogar fuera del campamento. Entonces fíjense qué interesante
que el tabernáculo o esa habitación, esa casa, esa morada, esa carpita donde vivía Moisés, ahí se convirtió el lugar donde Dios ahora descendía para tener comunión con Moisés. Esto está riquísimo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque aún nuestro hogar, nuestra casa puede ser un lugar donde la comunión de Dios la tengamos. Aquí todavía no estaba el tabernáculo, pero este tabernáculo, esta tienda de reunión, era la casa de Moisés, su propia casa, su propia tiendita, ¿de acuerdo? Su propia carpa. Entonces, ese lugar, Moisés dijo, bueno, pues creo que hemos actuado un poquito mal en contra de Dios, voy a sacar mi tienda de campaña y allá voy a tener comunión con Dios, ahí estoy. Pero todo el pueblo se daba cuenta de esta situación, cómo la presencia de Dios estaba allí. Ahí estaba con Moisés todo el tiempo y podían ver esto. Y bueno, en esta comunión que Dios tenía con Moisés, pues vemos que ahí Moisés comenzó a plantear todo este asunto con Dios. Nos dice el versículo 11, ya lo leímos anteriormente, pero lo voy a leer nuevamente. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, fíjense muy bien en esto. Esta comunión que tenía Moisés con Dios era muy cercana, y les digo que era muy peculiar, era diferente a la que podía tener con otros hombres. Por ejemplo, si leemos Números capítulo 12, vamos a leer del versículo 6 al 8, por favor. Números 12, del 6 al 8, y vamos a ver cómo Dios siempre tuvo una comunión con Moisés abierta y sin ninguna censura, completamente abierta. Dice aquí, acuérdense que el contexto de este capítulo 12 es aquella queja y murmuración de Aarón y de María, que eran los dos hermanos de Moisés. Y ellos estaban quejando contra Moisés porque Moisés había tomado a otra mujer por esposa, a una cusita. Entonces, Aarón y María se ponen al brinco en contra de Moisés, ¿de acuerdo? Y comienzan a decirle a Moisés, oye Moisés, ¿Dios habla solamente por ti? También habla por medio de nosotros. Y era verdad. Pero al rebelarse contra la autoridad, el que salió al frente para defender a Moisés fue Dios mismo. Y estas son partes de las palabras que Dios le estaba hablando a Aarón y a María. Y Dios está hablando con ellos y le dice, Dios les dijo a Aarón y a María, oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, dice, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Visiones y sueños hablaré con él. Dice, no así a mi siervo Moisés. Dice, quien es fiel en toda mi casa. Qué versículo tan impresionante, hermanos. Y versículo 8. Dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pero fíjense la manera en la que Dios hablaba con Moisés. O sea, Dios le estaba diciendo a Aarón y a María, si yo tengo un profeta de parte mía, yo me voy a revelar a él por medio de visiones o de sueños, pero no con mi siervo Moisés. Con él voy a hablar cara a cara y sin figuras. O sea, yo tengo una comunión con él donde es una comunión abierta, donde no hay censuras, ¿de acuerdo? Puedo hablar con él claramente de muchos asuntos. ¿Por qué razón? Porque Moisés, como leímos en el versículo 7, es fiel en toda mi casa. Amados hermanos, eso es como una noticia de parte de Dios para nosotros. Si nosotros somos fieles en su casa, que es la iglesia, entonces Dios va a hablarnos, va a tener una comunión con nosotros sin ninguna censura, sin ninguna restricción. Nos expresará lo que hay en su corazón, sus sentimientos, lo que Él piensa, lo que Él quiere realizar. No habrá nada que impida el que Dios nos revele todo lo que hay en su corazón, amados hermanos, por la fidelidad a su casa. Por eso, qué importante es que estemos aquí. Qué bueno que hoy, aunque hacía frío, nos aguantamos el frío y estamos aquí, ¿no? Porque esto habla aún de la fidelidad que estás mostrando para con la casa de Dios. De igual manera en los tiempos de oración, en los tiempos de alabanza que cantemos, que
en fin, que estemos donde Dios quiere estar. Esto nos constituye en personas que se están comportando de una manera correcta en la casa de Dios, fieles en la casa de Dios. Y luego el autor a los Hebreos habla de Jesucristo, que Él fue todavía no solamente fiel en la casa de Dios, sino que Él construyó esa casa, que somos nosotros la iglesia de Cristo. Entonces, qué bueno es ser fiel a Dios, hermanos, en su casa. Y esta fidelidad a Dios es de alta estima delante de Dios. Cada vez que tú eres fiel a su casa, es decir, a su iglesia, a las convocatorias que Dios hace de reunirnos, de venir a orar, de venir a reunirnos así como hoy, en fin, estamos mostrándonos fieles en la casa de Dios, y por este motivo Dios hablaba sin censura, sin restricciones, cara a cara con su siervo Moisés. ¿No te anima eso? Y dirías, yo quiero eso. Bueno, aquí nos vemos en la semana. Ya les dio miedo, ¿no? Bueno, entonces vemos esta situación. Ahora, vemos aquí esta comunión que tenía Dios con Moisés. Y aquí vemos que, regresando a Éxodo 33, Jehová hablaba con Moisés cara a cara como cualquiera con su compañero. Bueno, entonces en esta comunión Moisés comienza a interceder y comienza Aarón a ser audaz en lo que comienza a hablar con Dios. Y veamos algunas cosas que comenzó a hablar. Versículo 12. Fíjense, no perdamos de vista el versículo 3. Yo no subiré en medio de ti, ¿de acuerdo? Dios dijo esto en el versículo 3, era una mala noticia, nos dice el versículo 4, pero Moisés mueve su casa, comienza en esta intimidad con Dios. Todo el pueblo está observando cómo la columna de nube desciende ahí sobre la casa de Moisés, y Moisés comienza a interceder por el pueblo y comienza a decir lo siguiente. Versículo 12 dice: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, ¿sí? Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Qué palabras tan interesantes. Aquí vemos en este versículo 12 algo importante. Esto que está diciendo Moisés, de que me has conocido por nombre y he hallado gracia delante de tus ojos, es algo que Dios ya le había hablado a Moisés anteriormente. Pero ahora Moisés utiliza esas palabras de Dios que Dios le había dicho a Moisés, las utiliza para interceder a favor del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a darnos cuenta. Dice, otra vez, voy a leer el 12 y luego el 13 para tomarle sentido. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, me has dicho, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, fíjense la audacia de Moisés, cómo está utilizando aquello que Dios le dijo a Moisés como algo íntimo, como algo personal. Moisés, has hallado gracia delante de mis ojos. No, pues esto seguramente cuando lo escuchó Moisés por parte de Dios, lo deshizo, ¿no? No, Dios, ¿cómo me dices esto? Como David, ¿no? Cuando Dios le promete que le va a levantar una casa y que su trono va a ser perpetuo, etcétera. David también se va a orar y dice, Dios, o sea, ¿cómo? ¿Así procedes tú con los seres humanos? ¿Así procedes conmigo? Y o sea, como que David estaba deshecho en el buen sentido. Señor, ¿cómo tú me dices esto? Tan bueno eres, ¿yo cómo soy? Algo así estaba pasando aquí con Moisés. Entonces, imagínense, Moisés recibe estas palabras de parte de Dios, has hallado gracia delante de mis ojos, te he conocido por nombre. Y ahora Moisés comienza a utilizarlo a favor del pueblo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que nos muestres ahora tu camino. Fíjense, o sea, tu camino para que lleguemos a la tierra prometida, porque esa es tu voluntad. Fue tu promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que muéstranos el camino para llegar a esa tierra. Y esto implicaba que Dios los acompañara.
Continúo con el versículo 13. Dice, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces aquí vemos que en este versículo 13, Moisés le recuerda a Dios, tú has dicho que he hallado gracia delante de tus ojos. Si es verdad que he hallado gracia delante de tus ojos, y no es que Moisés estuviera dudando, sino que Moisés era audaz, amados hermanos, era osado, estaba hablando, ¿sí? De una manera atrevida, sin insultar a Dios, por supuesto, sin faltarle al respeto. O sea, era una actitud muy audaz por parte de Moisés, decirle, si he hallado gracia delante de tus ojos, entonces te ruego que nos muestres el camino, y este pueblo es pueblo tuyo, así que no nos abandones, acompáñanos para que se cumpla tu promesa. Y Dios le contesta en el 14, y le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Fíjense qué palabras por parte de Dios, qué respuesta de Dios a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y vaya que la presencia de Dios era muy notable, hermanos. O sea, si él no acompañaba al pueblo, sería algo muy notable, porque la presencia de Dios en todo este transcurso, desde que salieron de la esclavitud de Egipto hasta todo este recorrido que estaban llevando en el desierto, de acuerdo, de un lugar a otro, algo que caracterizaba al pueblo de Dios y que el pueblo podía ver la gloria de Dios era a través de la nube en el día y de la columna de fuego de noche. Es decir, que cuando Dios les dijo al pueblo, ya no subiré en medio de ellos, era, ya no estará la nube de día ni la columna de fuego en la noche. O sea, sería algo muy notable. Sería algo que no solamente Israel, sino aún los pueblos notarían algo distinto en el pueblo de Dios. Dirían, ah, caray, ese pueblo no marchaba con una nube que los protegía del sol en el día y en la noche les daba luz para que siguieran caminando y calor. ¿Dónde está esa gloriosa presencia de Dios en la vida de este pueblo? ¿Dónde está ese Dios? No solamente sería algo notable para Israel, sino para todos los pueblos alrededor que estaban al pendiente de Israel. Entonces sería algo muy notable la ausencia de Dios. Pero Dios aquí le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces podemos decir que aquí Moisés pues ya se relajó, ¿no? Ay, ya por fin, Dios me dijo que va a ir con nosotros y que a mí me va a dar paz, a mí me va a dar reposo, tranquilidad, o sea, Él ya nos va a acompañar, ¿de acuerdo? Pero Moisés sigue insistiendo, versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Fíjense, o sea, Moisés seguía como de esta manera audaz, hablando con Dios. Señor, sí que tu presencia va a ir conmigo, me vas a dar descanso, pero si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí, no nos queremos mover de este punto en donde hemos llegado. Así que si tu presencia no está con nosotros, no nos saques de aquí. Qué tremendo, hermanos, porque esto mismo nosotros deberíamos de considerarlo con seriedad. O sea, si su presencia no está con nosotros, mejor ni movernos, en serio. Piensa en muchas cosas que hacemos a la ligera. Ah, pues me voy a cambiar de estado, voy a cambiar de trabajo, voy a sacar de mis hijos de esta escuela para ponerlos a otra, voy a emprender este negocio, me voy a casar con fulano o con fulana, voy a cambiarme de lo que sea, amados hermanos. Si la presencia de Dios no está, ni nos movamos. En serio, no hagamos cosas a la ligera, porque se pueden cumplir las bendiciones de Dios. Dios le dijo esto a Moisés: sube tú y el pueblo a la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? A la tierra que les juré, a la tierra que fluye la leche y la miel, pero yo no subiré con ustedes. Entonces, ¿de qué servía el cumplimiento de sus promesas sin su presencia, amados hermanos? Y Moisés, teniéndolo muy claro, le dijo: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. No queremos mover ni un pie, ni siquiera de ir aquí a la esquina. Si sin tu presencia no nos movemos.
Qué tremendo, hermanos. Porque esto es algo que nosotros debemos de ver. O sea, ¿de qué sirve predicar la palabra sin Dios? ¿De qué sirve un tiempo de alabanza sin Cristo? ¿De qué sirve que vengas a la reunión de iglesias si tu corazón tampoco no está con el Señor? ¿De qué sirve que hagamos muchas cosas para Dios si su presencia no está con nosotros? Hay muchas cosas que se hacen dentro de la cristiandad y que pueden tener mucho renombre lo que se hace. Y pueden ser bien vistos delante de los ojos de toda la cristiandad, pero la presencia de Dios no está allí. No está, amados hermanos. Porque muchas cosas los seres humanos hacen por su propia iniciativa, pero sin la presencia de Dios. En nosotros tendría que existir un temor de decirle: Dios mío, si tu presencia no da a ir conmigo, no nos movemos de aquí. Sin tu presencia no nos movemos, Señor. Porque somos muy ligeros a veces. Aún para tomar decisiones que son serias, podemos ser muy ligeros. Podemos ser muy almáticos, muy de un corazón así como que sí, hagamos esto, pero Dios dice: ¿y mi presencia? Te olvidas de lo más importante. Señor, pero es que si hago esto, si muevo estos asuntos, si me dirijo a tal lado, si hago esto o aquello, será el cumplimiento de tu promesa. Mira, ya me moví, ya hice esto, ya hice aquello. Mira, la prosperidad, la bendición. No, de verdad que cada vez que los hermanos me ven y me dicen: ¿cómo estás, hermano? Digo: en victoria, bendecido. Sí, pero tal vez sin la presencia de Dios. Tal vez sin la presencia de Dios. Entonces, debemos de considerar con mucha seriedad lo que está pasando aquí. Bueno, Moisés siguió insistiendo en esto: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés seguía insistiendo: aunque tú ya me has dicho que tu presencia irá conmigo y me darás descanso, yo quiero decirte algo más, Dios. Si tú no vas con nosotros, si tú no nos acompañas, entonces no nos saques de aquí. Moisés amaba la presencia de Dios y por eso estaba con esta actitud. Versículo 16 dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Qué tremendo. Dice: y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces aquí Moisés sigue diciendo, sigue insistiendo en esta situación y sigue utilizando aquellas palabras que Dios le dijo a él de manera personal. Moisés, te conozco por nombre. Te conozco por nombre y has hallado gracia en mis ojos. Y Moisés lo vuelve a utilizar a favor del pueblo. Si he hallado gracia delante de tus ojos, yo y el pueblo, en esto lo vamos a conocer, en que tú andes con nosotros, que tú estés con nosotros. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, vemos que esto que Dios le dijo a Moisés, de que Dios lo conocía por nombre y que había hallado gracia delante de sus ojos, fue algo que seguramente, como les decía hace un momento, algo que tocó muy profundo el corazón de Moisés, que lo atesoró en su corazón, pero ahora lo estaba utilizando a favor de todo el pueblo para buscar la presencia de Dios. Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, la manera en la que voy a saber que verdaderamente he hallado gracia delante de ti es en la siguiente: que andes con nosotros, que nos acompañes, que no se cumpla tu promesa sin ti, sino contigo. De esa manera conoceré que he hallado gracia delante de tus ojos, y no solamente yo, sino este pueblo que es tuyo. Qué tremendo, hermanos. A veces lo que Dios te habla, pues sí es para que te sientas bien y digas: Dios mío, estoy en las nubes con esto que me acabas de decir. ¿De verdad esto es lo que piensas de mí? Señor, de verdad, qué impresionante que tú te expreses así de mí. Bueno, qué bueno, hay que disfrutarlo al máximo. Pero Dios nos lo está diciendo, eso, que somos especiales para Él, ¿sí? Para que lo utilicemos a favor de su propia iglesia. Señor, ellos son tu pueblo. Si he hallado gracia delante de tus ojos, entonces, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Qué tremendo. Y bueno, y Dios sigue contestando ahí, versículo 17.
Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios todavía confirmando esto que le había dicho anteriormente a Moisés. Ahora, pues la ausencia de Dios sería muy notable, ya les digo, porque no se vería la nube ni la columna de fuego. Y podemos ver que se repite constantemente cómo Moisés halló gracia delante de los ojos de Moisés. Y esto es interesante también por la siguiente razón, porque nosotros hoy, amados hermanos, también hemos hallado gracia delante de sus ojos. Así como Moisés, así tú y así yo, así todos nosotros. Hemos hallado gracia delante de sus ojos. ¿Y por qué hemos hallado gracia delante de sus ojos? Pues por eso estamos aquí. Porque Él nos ha amado, amados hermanos. Él nos escogió, Él nos limpió con su sangre, nos selló con su espíritu, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Somos ahora su pueblo, ahora somos sus hijos. Hemos hallado gracia delante de sus ojos y esta gracia fue expresada y manifestada en Jesucristo. Vamos rápidamente a Juan capítulo 1 y vamos a leer aquí unos versículos. Juan capítulo 1. Dice aquí la Biblia, versículo 14 en adelante. Dice: y aquel verbo, sabemos que el verbo es Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar significa tabernáculo. O sea, lo que se iba a construir aquí en Éxodo, ¿no?, representaba a Jesucristo. Y Él habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo podemos ver esta gracia. Y luego dice el 15: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Dice, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Qué tremendo. De esta plenitud que hay en Cristo, ¿sí?, la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Ahora, de esta gracia sobre gracia podemos tomar para estar plenos, es lo que está diciendo aquí. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué impresionante. Entonces, la gracia la vemos expresada en Jesucristo y también está revelada para nosotros. Está, de hecho, constantemente en nosotros. La gracia es algo gratificante, amados hermanos, y en Cristo podemos ver cómo la gracia es algo gratificante para aquel que experimenta su gracia. Y la gracia es la influencia de Dios sobre nuestro corazón. Esa es la gracia. La gracia es la influencia que tiene Dios sobre tu vida, y la gracia también es todo lo que puedes disfrutar de Dios. Esa es la gracia. Cuando tú disfrutas a Dios en la lectura de la Biblia, cuando tú disfrutas a Dios en el tiempo de alabanza, en un tiempo de oración, con la predicación de la palabra, hablar con otros hermanos de Cristo, ¿sí?, y lo disfrutas, esa es la gracia de Dios. Y esta gracia es una influencia sobre nuestros corazones, ¿sí?, por parte de Dios sobre cada uno de nosotros. De hecho, es interesante, estaba revisando las cartas de Pablo y en todas, a excepción de Gálatas, pero todas las cartas de Pablo, inicia con un saludo donde dice: la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea sobre ustedes. Y cierra cada carta diciendo: la gracia del Señor Jesucristo esté sobre ustedes. Qué interesante. O sea, la gracia de Dios todo el tiempo sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo dice: esfuércense en la gracia. Hay una gracia de parte de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Para todos como iglesia, la gracia está delante de nosotros. Nosotros también, al igual que Moisés,
hemos hallado gracia delante de sus ojos. Y luego el apóstol Pedro todavía dice algo más interesante, dice, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo les sea multiplicada. Qué tremendo, que la gracia nos sea multiplicada por parte de Dios. Entonces, vemos aquí algo que es importante y con esto voy prácticamente terminando. Y es el asunto que Dios nos ha dado promesas. De hecho, Dios le dio promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, en fin, le dio promesas a David, le dio promesas a Jesucristo. Dios le dio promesas a su iglesia y Dios también te promete cosas a ti de manera personal. Pero lo que tenemos que plantearnos con seriedad es si el cumplimiento de esas promesas será con Dios o sin Dios. Así que mejor que la presencia de Dios esté con nosotros y que se cumplan sus promesas, que vengan sus bendiciones sobre nosotros, pero con su presencia. Con su presencia. Sin su presencia, pues ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? La presencia de Dios es lo más importante, más allá de que podamos decir, pues es que yo estoy bendecido, en victoria. ¿Cómo va la canción? La arrebato, lo arrebato. Bueno, por ahí, ¿no? ¿Cómo? Pasen, por favor. En lugar de muy emotivos y muy entusiastas en nuestra alma solamente decir, Señor, estoy en victoria y estoy con tus bendiciones, sí, pero con su presencia o sin su presencia. Tremendo, eso es algo que debemos considerar y decirle a Dios, como le decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos movemos, no me voy a mover de aquí. Así que esto que vemos en el capítulo 33 pueda ser pues algo que consideremos para nuestra vida diaria. Amén. Pues vamos a orar. Señor Jesús, pues muchas gracias por lo que podemos ver en tu palabra. De verdad que tu palabra nos motiva, Señor, a considerarte en nuestros caminos. Y gracias porque tú eres el camino, Señor. Moisés decía, muéstrame el camino. Cristo, tú eres el camino. Así que, Padre, como Moisés oramos, muéstranos el camino y el camino es Jesús. Señor, te damos gracias porque hemos hallado gracia delante de tus ojos, porque tú también nos conoces por nombre y porque tú has hecho muchas promesas que se cumplirán. Señor, pero queremos que junto con esas promesas tu presencia nos acompañe, que siempre estés con nosotros. Gracias porque has llenado nuestro espíritu, porque has llenado nuestro corazón y estás morando en nosotros. Somos tu casa y tu habitación. Somos el templo de tu precioso Espíritu Santo. Pero líbranos y pon un temor en nuestros corazones para hacer lo que nos venga en gana. Que podamos, Señor, considerarte en nuestros caminos, porque tú eres el camino. Señor, y que podamos ver la meta que tenemos por delante. Que corramos la carrera que tenemos por delante y que lleguemos a la meta con tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.